Una agua tiene una suma calidad cuando contiene hasta 150 ppm o miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Por ejemplo, una agua es de calidad media cuando tiene hasta 300 ppm de carbonato de calcio. Calidad aceptable hasta 500 ppm de carbonato de calcio. Y calidad muy mala, más de 600. La dureza puede clasificarse de dos maneras: una dureza temporal y una dureza permanente. La dureza permanente es aquella donde hay presente aniones sulfato y cloruro. Y para eliminar esta dureza se pueden utilizar diferentes procesos tales como sistema de ósmosis inversa. ¿Qué es lo que les estoy explicando, jóvenes? Que cuando tenemos una agua dura, esa agua dura se puede sacar una gran cantidad de esas sales y convertirla en agua blanda o agua potable utilizando diferentes sistemas. Uno de los más utilizados es el sistema de ósmosis inversa. Tenemos también las resinas de intercambio catiónico, los ablandadores de agua. Con esto logramos tener un agua de dura a blanda. También tenemos otra dureza que es la dureza temporal. La dureza temporal se debe a la presencia de carbonatos y bicarbonatos. ¿Y cómo se elimina esa dureza? Esa dureza se elimina por calentamiento. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando nosotros hervíamos el agua, entonces la dejábamos reposar. Luego se puede observar como una costra blanca arriba. Pero esa costra blanca es de la dureza permanente que no se ha podido eliminar por calentamiento, y otra que ya no la tiene, que fue la que se eliminó de los carbonatos y bicarbonatos a través del calentamiento. Bien, uno de los objetivos de la práctica es identificar esos aniones que aportan dureza, que son los cloruros, los sulfatos, los carbonatos y bicarbonatos. Mediante reacciones químicas, usted puede hacer un ensayo de esta naturaleza y va a saber qué tipo de dureza puede tener una muestra de manera teórica. Ahora lo vamos a hacer de manera práctica a través del experimento. Tenemos dos cuadros. El cuadro donde nos piden que llenemos cada una de las columnas. Dice reactivo de identificación, evidencia, compuesto que se forma. Lo vamos a hacer ya haciendo la práctica. En el experimento, jóvenes, nos dicen, en un tubo agregue 5 gotas de cloruro de bario. Voy a tomar mi tubo de ensayo. Vamos a empezar con el agua dura, precisamente para que ustedes puedan observar todas las reacciones. Bien, entonces vamos a tomar un poquito de agua dura. Voy a agregar el reactivo cloruro de bario, mi reactivo cloruro de bario, mi agua dura, y vamos a proceder a observar. Uno, 2, 3, 4 y 5. Miren, ¿qué he observado? Cuando se forma esa turbidez es porque se está formando un precipitado. Observen que después de la flecha se debe formar un precipitado de color blanco, y eso es lo que se me está formando. ¿Qué yo debo concluir? ¿Qué debemos concluir? Que esa agua dura tiene sulfato.
Entonces voy a mi manual y en el cuadro donde dice reactivo de identificación para el sulfato fue el cloruro de bario. Evidencia, precipitado blanco. Compuesto que se forma, siempre recuerden que ya les habían hecho esa explicación en prácticas pasadas, siempre los productos están después de la flecha. El producto que se forma, sulfato de bario. Procedamos a la siguiente identificación. Vamos a tomar de nuevo un poquito del agua dura. Como esta es una demostración cualitativa, tomo un poquito de agua dura. Vamos a agregarle unas cuantas gotas del reactivo nitrato de plata. Miren, ¿qué estamos observando? Otro precipitado. Fíjense, estamos aquí. La flecha que baja, recuerden, indica el precipitado, es decir, el sólido que va al fondo. Ese precipitado se llama cloruro de plata. Esa observación quiere decir que en esa agua dura hay cloruro. Hay cloruro. Bien, entonces vamos al manual a llenar la pregunta. Me dicen, reactivo de identificación, nitrato de plata. Evidencia, precipitado blanco. Compuesto que se forma, voy a mi ecuación. Recuerden, el compuesto que se forma está después de la flecha, el cloruro de plata. Bien. Siguiente reacción. Vamos a agregar otro poquito de agua dura. Bien, vamos ahora a agregarle el reactivo ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Bien, entonces, ¿qué comenzamos a observar, jóvenes? Muchas burbujas. Miren que le estoy agregando bastante para que lo puedan ver. Muchas burbujas. ¿Ven? ¿Qué me quiere decir eso? Bueno, vamos a estudiar la reacción. Eso quiere decir que esa burbuja es un gas que se está desprendiendo que se llama dióxido de carbono. Entonces eso me quiere decir que en el agua dura están los iones carbonato, bicarbonato. Bien, carbonato, bicarbonato. Entonces voy al manual. Me dicen, reactivo de identificación, ácido clorhídrico. Evidencia, burbujas. Compuesto que se forma, o sea, el compuesto que está haciendo la burbuja. Voy aquí a mi ecuación. ¿Y qué veo después de la flecha? Al dióxido de carbono. Bien. Entonces, vamos ahora a cambiar de muestra. Vamos al agua destilada. El agua destilada es muy interesante, jóvenes, porque nos va a ayudar a ver de manera experimental lo que es un agua destilada. Un agua destilada es un agua libre de iones. Entonces, vamos con el reactivo cloruro de bario. Aquí tengo mi reactivo cloruro de bario. Vamos a agregar varias gotitas. Y fíjense, no hubo reacción.
¿Por qué? Porque ahí no está presente el ion sulfato, ya que el agua destilada es un agua pura o libre de iones. Bien, voy a tomar mi otra muestra de agua destilada, pero ahora la vamos a poner a reaccionar con el reactivo nitrato de plata. Fíjense, observo que no hubo reacción. Eso quiere decir que no hay iones presentes ahí. Pero ¿cuál específicamente no está ahí? El cloruro. No hay cloruro. Ya hicimos esa demostración ahí. Y vamos a demostrar con ácido clorhídrico. Observen, jóvenes, que no hay formación de burbujas. ¿Ven? No hay aniones presentes ahí. Por lo tanto, en esta agua destilada no hay tampoco carbonato ni bicarbonato. Bien, no hay carbonato ni bicarbonato. Entonces, ya para finalizar, vamos. Destilada, tipos de agua destilada. Ácido clorhídrico, el reactivo ácido clorhídrico, ¿qué identifica en el agua destilada? Bueno, identifica carbonatos, bicarbonatos. El reactivo cloruro de bario va a identificar al sulfato. Y ustedes con esos reactivos en sí lo que le van a colocar es si fue positiva o negativa la prueba. Bien, por ejemplo, en el agua destilada con ácido clorhídrico la prueba fue negativa, con cloruro de bario negativa, con nitrato de plata también. En el agua de la llave, que ya es la última prueba que nos falta hacer, vamos a tomar agua del acueducto. Tenemos nuestras muestras aquí y procedamos a agregar los reactivos. Comenzar con el cloruro de bario. Agua del acueducto. Observen que no hay reacción, no hay formación de un precipitado, ni se está liberando CO2. Entonces, en el agua de la llave, con el cloruro de bario, yo puedo decir que esa prueba fue negativa. Negativa porque no hay sulfato. Bien, jóvenes, entonces vamos a proceder ahora a identificar la presencia de cloruro en agua del acueducto. Tenemos aquí agua del acueducto o agua de la llave. Procedemos a agregar una muestra. Yo tomo un poquito, si me paso un poquito, no importa porque la muestra, el ensayo es cualitativo, no cuantitativo. Entonces voy a agregar una gotita del nitrato de plata. Observen ustedes que ahora tenemos una turbulencia, se ve una turbidez, se ve un precipitado, pero el precipitado no es tan marcado que baje todo el sólido aquí debajo. ¿Por qué? Porque la concentración de cloruro en el caso del agua de la llave no es elevada. Fíjense que agregamos el reactivo nitrato de plata, observo el precipitado blanco y vamos a concluir que el agua del acueducto tiene cloruro, pero en una baja concentración. Vamos a analizar los resultados del agua de la llave. El agua de la llave no contiene sulfatos, contiene cloruros en baja concentración. Y finalmente vamos a hacer la pruebita del
carbonato, bicarbonato. Tomo mi muestra, agrego unas gotitas de ácido clorhídrico, que ya sé que es el reactivo que identifica carbonatos y bicarbonatos. Observo, fíjense que no hay liberación de CO2 porque no estoy viendo las burbujas, por lo que podemos concluir que esta agua no contiene carbonato ni bicarbonato. Por lo tanto, el agua de la llave, que es considerada agua potable, esa prueba que hemos hecho nos ayuda a concluir lo siguiente: tiene cloruro en baja concentración, pero no tiene carbonatos, ni bicarbonatos, ni sulfato. Por eso nosotros no tenemos esas molestias que produce el agua dura en el agua que nosotros usamos para el consumo en nuestros hogares. Por ejemplo, en el agua de la llave, ustedes no notan en los grifos de sus tuberías costras de color blanco. ¿Por qué? Porque las costras de color blanco se formarían si el agua fuera dura. La presencia de esos carbonatos, sulfatos y cloruro forman esa costra blanca, pero en el agua del acueducto no se forma esto porque tenemos un agua blanda, un agua potable, agua para el consumo de nuestras actividades cotidianas en nuestras casas. Entonces, procedemos ya a terminar de llenar el cuadro. Fíjense que con el agua de la llave, al agregar ácido clorhídrico, voy a poner un negativo, porque no tiene carbonato ni bicarbonato. Con cloruro de bario, voy a poner un negativo, porque no contiene sulfato. Pero con nitrato de plata, le voy a poner un positivo, como le explicamos aquí. ¿Por qué? Porque sí tiene cloruro. Y finalmente, para el agua dura, le vamos a poner un positivo con ácido clorhídrico porque contiene carbonatos, bicarbonatos. Positivo para cloruro de bario, con cloruro de bario, que es el reactivo, porque esa agua dura contiene sulfatos. Otro signo positivo con el reactivo nitrato de plata, porque el agua dura contiene cloruros. Bien, ya con toda esta explicación y el experimento, están en la capacidad de llenar las preguntas del 1 al 4 en su hoja de evaluación.